Amén. Muy bien. Vamos a hacer una oración entonces, ¿sí? Para comenzar con la preciosa palabra del Señor. Hay que sacarse el gorro. ¿Está calentita? No. Porque yo veo que vos no tenés y yo capaz No. hago mal. No, pero a mí no me gusta el gorro, me pica. Bendito el Señor, amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo, Padre amado, Dios de la gloria, mi Señor, porque hemos orado, hemos clamado a ti. Sabemos que tú has recibido nuestras oraciones, Señor. Sabemos que tú estás aquí, como lo dice tu palabra, Padre, que donde dos o más reunidos en tu nombre están, ahí tú estás, mi Señor. Padre Santo, por eso te damos las gracias, mi Señor. Gracias por este privilegio precioso, Padre, que tú nos das, mi Señor. Gracias, Padre Santo bendito. Te rogamos que tú estés ministrando sobre nosotros en esta hora, abriendo nuestros oídos, Padre, destapándolos, mi Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor, y ministrando tu preciosa palabra sobre nosotros, Padre. Ayúdanos, mi Señor, en este día para tomar todo lo que tú nos hablas, mi Señor, que podamos ser como tierra fértil, Padre, y que realmente tu palabra, mi Señor, llegue, Padre, y dé fruto en nosotros, que podamos dar frutos con tu palabra, esa palabra viva y eficaz, mi Señor. Esto que te pedimos, mi Señor, no solo te lo pedimos para nosotros, sino para todos aquellos que luego escuchen, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y seguimos rogándote, Padre bendito, por aquellos que no han llegado, Señor, por los que no logran llegar, Santo Dios, te rogamos que tú, mi Señor, desvanezcas todo enredo y mentira del diablo, Padre, en el nombre de Jesús, Padre Santo, y ayudes a los tuyos y los rescates, Señor, y los guíes a la verdad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te rogamos sanidad para todos aquellos que están enfermos, mi Señor, Padre Santo, sanidad física y espiritual también, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, y glorifícate grandemente, Padre, en todo tu pueblo, Señor. Ayúdanos a estar velando, Señor, fortalece la fe, Padre bendito, Dios de la gloria, y ayúdanos a tener nuestros ojos puestos en ti, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Hoy vamos a empezar en Lucas, capítulo 14, versículo 25. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Sí, Lucas 14. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Gloria. Amén. Bendito el Señor. ¿Dónde está el marcador verde? ¿Lo sacaste, Beatriz? Beatricita. 14. Jesús sana a un... ¿Estás en qué número? 14 grande, 25 chiquito. Que dice, lo que cuesta seguir a Cristo, dice el subtítulo ahí. Bendito el Señor. Así que es Lucas capítulo 14, versículo 25. Lo que cuesta seguir a Cristo. O sea que ahí vemos que seguir a Cristo tiene un costo, ¿no? No es así nomás. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Vamos a
degustar la palabra del Señor, despacito. Vamos a desmenuzarla, ¿verdad? Vemos acá que nos pone el Señor un ejemplo de una persona que va a edificar una torre, ¿verdad? Nosotros pasamos muchas veces por terrenos en los cuales las casas llegan a la altura de la ventana y quedan, y decimos, qué lástima, ¿no? Se hicieron los cimientos, se empezó a levantar la casa, ¿sí? O la levantan hasta arriba, pero no le ponen el techo, no le ponen las aberturas porque se les terminó el dinero. No pudieron terminar, ¿sí? Y entonces el Señor compara el seguir a Cristo con el ponernos a cuentas, ¿no? Porque realmente quizás no tenemos para hacer una casa grande, pero más económico la podemos hacer y terminarla, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos quiere decir el Señor, verdad? Porque nos habla de dejar las cosas, de desligarnos, ¿no? Dice, vamos a leer el 28, que es cuando nos pone el ejemplo, dice, pero ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, ¿sí? Y lamentablemente, con este ejemplo, vemos cantidad de personas que comienzan a buscar del Señor, ¿sí? Y comienzan, pero no hacen lo que tienen que hacer, o sea, no pagan el costo, no sacan cuenta de lo que tienen que hacer y quedan por el camino, ¿sí? Y después sabemos que el que se vuelve atrás, el estado de cuando uno se vuelve atrás es peor de que cuando comenzamos. Porque cuando empezamos a buscar a Cristo venimos mal, todos venimos mal y Cristo es el que nos va cambiando. Ahora, el mismo Señor nos enseña, ¿verdad? Que por cada demonio del cual Él nos libera vienen 7 peores y hacen estrago en nosotros, ¿verdad? Entonces, toda persona que no puede seguir a Cristo, que se detiene porque no hace lo que tiene que hacer y se vuelve atrás, termina estando peor. Como esas taperas que vemos, ¿verdad? Que llegan hasta la mitad, se llena de pasto, de abrojos, los ladrillos, los bloques son comidos por la humedad, entran los animales, quedó ahí, no pudo seguir. Y está peor que cuando empezaron, ¿sí? Y así es la vida de aquel que se estanca o se vuelve para atrás, ¿verdad? Porque no podemos estancarnos y permanecer en el camino. Si nos estancamos, nos caemos y volvemos para atrás, el diablo nos tomó, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar eso muy bien y cuidar que no nos suceda a nosotros. Orar por los que vemos que le está sucediendo, ¿sí? Y cuidar que a nosotros no nos suceda eso, que no nos volvamos atrás, pero cuidado, no nos estanquemos, ¿sí? Porque nuestra meta es la salvación y la vida eterna. En el momento que nosotros nos estancamos, estamos perdiendo esa salvación, esa vida eterna, ¿verdad? Eso es una carrera diaria. Una carrera no tiene descanso. Uno corre y corre y corre y corre hasta llegar a la meta. Bueno, desde que nosotros comenzamos a buscar a Cristo es una carrera y no podemos detenernos, ¿verdad? Ahora vamos a comenzar a leerlo desde el principio. Dice ahí en el 25. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, ¿no? Y decimos, wow, porque aborrecer es una palabra como que muy fuerte, ¿no? Porque dice aborrecer y nos nombra al padre, a la madre, a la mujer, a los hijos, hermanos y hermanas, todos nuestros seres queridos, los más allegados, ¿no? Entonces vamos a entender qué nos quiere decir el Señor con esto. Porque si bien el Señor nos da un mandamiento con promesa, el primer mandamiento con promesa que existe en la palabra de Dios en la Biblia es honrarás a tu padre y a tu madre y largos días de vida tendrás. Es un mandamiento. Entonces, cuando acá nos dice aborrecer a tu padre, a tu madre, hermanos y hermanas, ¿verdad? En el diccionario secular, lo que no es bíblico, aborrecer, dice, significa algunas veces abominar, otras abandonar o dejar, y finalmente aburrirse de una persona o situación, ¿no? Eso es aborrecer. En resumen, lo que el Señor nos está diciendo, que ninguno de nuestros afectos carnales, ¿sí?, familiares, puede detenernos de buscar a Cristo,
¿sí? Imagínense que yo, por ejemplo, viene el día de culto, un ratito antes de que yo me venga a orar, viene mi madre y vienen mis hijos. Y yo no voy a venir a adorar al Señor porque vino mi madre y mis hijos. ¿A quién estoy poniendo primero? ¿A mi madre y mis hijos o a mi Señor? ¿Quién está primero en mi corazón? ¿Sí? Tiene que estar Cristo. ¿Sí? Entonces, eso es aborrecer, o sea, dejar a un segundo plano, dejar, ¿sí? Y si es necesario, ¿sí? Poner los límites. Primero está mi Señor, aclararlo para esas personas, ¿sí? Para que lo tengan claro, lo primero para mí es Cristo. Y te pueden decir, sí, pero no, bueno, pero tú estás vivo, ¿por qué? Eso nos da pie a hablarles. Si quieren de Cristo, bien, y si no, bueno, la salvación es personal y de cada uno, ¿verdad? Ahora, el aborrecer, esta palabra, significa que ninguno de estos afectos nos puede detener, ¿sí? Ahora tenemos que entrar a escudriñar más todavía profundamente. ¿Por qué el Señor nos hablaría de estos afectos y de nuestros sentimientos? Porque aquí ciertamente hay sentimientos entremezclados, ¿verdad? Amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hermanos, amamos a nuestros hijos. Nos pone lo más cercano para que podamos entender que no hay un sentimiento humano que me pueda apartar o no tendría que haber de seguir a Cristo, ¿verdad? Por eso es que muchas veces hacemos énfasis en explicar y vamos a tratar de poderlo entender a través de la palabra, que nosotros tenemos que poner nuestros sentimientos en las manos del Señor. ¿Sí? Para que Él nos enseñe a amar como Él nos ama. Como Él dice que hace nuevas todas las cosas, tiene que hacer nuevos nuestros sentimientos y enseñarnos a amar como Él nos ama. Y como Él ama a nuestros seres queridos también, deseándoles la salvación, ¿sí? Pero no deseando que no les pase nada, que esté todo bien, que tengan esto, que no les falte aquello. No, porque nosotros no llegamos a Cristo porque estábamos bien y porque no nos faltaba nada. Llegamos precisamente porque el Señor nos apretó y nos apretó hasta que necesitamos de Él. En los cultos pasados hablábamos de las riquezas y de las pobrezas, ¿no? Decíamos que el rico quiere y el pobre necesita. ¿Sí? Entonces el Señor nos hace ser pobres y necesitar de Él, necesitar un cambio en nuestra vida. Y eso es lo que nos trae a ellos. A Él, ¿verdad? Es la misma manera en la cual Él va a traer a nuestros seres queridos si ellos abren el corazón, ¿verdad? Ahora a nosotros nos toca ponerlo siempre en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que nos pueda apartar de Él, ¿verdad? Ahora, muchas veces nosotros nos sentimos contrariados con nuestros sentimientos, ¿verdad? ¿Sí? Porque, por ejemplo, paso 3 años y medio sin ver a mi hermano y viene justo el día del culto y le tengo que decir que no. Porque yo voy a cultuar al Señor, ¿sí? Y entonces chocan nuestros sentimientos. ¿Por qué chocan? Primero, porque los sentimientos nos atan, y segundo, porque nuestro enemigo, el diablo, juega y usa muy bien nuestros sentimientos. Por eso nosotros tenemos que ponerlos en las manos del Señor, ¿sí? Por ejemplo, estamos definidos, ¿no? Cada uno tiene un carácter, digamos, como lo dicen en el mundo, ¿no? Una manera de ser, yo soy así, ¿verdad? Entonces tenemos determinados sentimientos porque yo soy así. Pero si venimos a Cristo y Él hace nueva todas las cosas, nuestro carácter tiene que cambiar, tiene que estar en las manos del Señor, ¿verdad? Porque ya el yo soy así no puede existir más, ya mis sentimientos no pueden ser iguales. Él hace nueva todas las cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a ver que los sentimientos humanos no son buenos. Recordemos que el Señor dice, ¿sí?, que nuestro corazón es malo y engañoso, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces imagínense que yo me siento justificada en mí misma de estar triste por alguna cosa, por mi madre, mis hijos, lo que sea. Entonces, ¿qué va a salir de mi boca? Palabras tristes, negativas, todo. Cuando el Señor nos dice que nos gocemos, que alabemos al Señor, que le demos gracias en todas las cosas y por todas las cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a ver nuestros sentimientos y ponerlos realmente en las manos del Señor. El Señor agarra, toma en tus manos mis sentimientos y mis emociones, porque eso nos juega en contra, ¿sí? Si yo voy a orar, me voy a poner a orar y estoy cargada de ira,
o de enojo o de tristeza, ¿sí? Yo voy a orar y voy a volcar todo lo que tengo delante del Señor, pero ni siquiera lo voy a escuchar. Y yo necesito escucharlo, ¿sí? Los sentimientos y las emociones nos tapan los oídos hacia el Señor. Y para nosotros salir de eso, de lo que estamos, necesitamos escucharlo a Él para ser libres, ¿verdad? Entonces necesitamos ver muy bien que el Señor nos está llamando la atención en cuanto a nuestros sentimientos y emociones. Que no es que no tengamos que tener sentimientos, o sea, no vamos a ser seres insensibles, no. Él va a poner en nuestro corazón los sentimientos correctos y la manera de amar correcta, ¿sí? Y aún el quebrantamiento correcto. Él tiene que moldearnos, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a dejar estas emociones y sentimientos en las manos del Señor, ¿verdad? Yo les voy a leer, es un poquito largo, pero está bueno que podamos entender qué son las emociones y qué son los sentimientos, ¿sí? Y cómo nacen los sentimientos. Porque estamos, como nos han enseñado, nos han inculcado algo que no entendemos. Podemos decir, los sentimientos nacen del corazón. O podemos decir, ay, sigue tu corazón. Pero si el Señor dice que nuestro corazón es malo y engañoso, no podemos seguir nuestro corazón. Tenemos que poder entender qué es lo que pasa, cómo se genera un sentimiento. Entonces yo me tomé el trabajo de buscar la definición de sentimientos, de dónde vienen, de las emociones, ¿verdad? Y lo puse aquí en el papelito. Dice, se define sentimiento como un estado afectivo del ánimo que es provocado por una emoción hacia una persona, animal, objeto o situación, ¿verdad? O sea, una emoción sería, por ejemplo, un susto, una preocupación, algo que, por ejemplo, Beatriz, perdiste el monedero. Te olvidaste, quedás preocupada, eso es una emoción. Ahora, ¿qué pasa si la emoción la seguimos pensando? ¿Sí? Llega, después nosotros encontramos el monedero, tiene toda la plata, no pasó nada, pero quedamos con una sensación como rara, porque quedó un sentimiento ahí, que no tiene que estar. ¿Sí? Es una emoción. Dice, ¿de dónde vienen los sentimientos? ¿No? Primero, la emoción. ¿Qué es emoción? Dice, la definición de emoción es una reacción de nuestro organismo, o sea, del cuerpo, de nosotros. Reaccionamos. Por ejemplo, hay un golpe grande, un ruido grande y yo me asusto, me sobresalto. Es una emoción, ¿verdad? Dice, psicológica, psicofisiológica, cognitiva, o sea, que lo conocemos, y conductual, actuamos. ¿No? Es algo como un acto reflejo, o sea, hay un golpe, yo salto, ¿no? Me asusto. Dice, que nos conduce a reaccionar de determinada manera ante un agente externo, o sea, ante algo que pasó. Un ataque, una mala palabra de alguien, todo eso genera una emoción, una reacción, ¿sí? Dice, como estar contentos por recibir una nueva noticia, o como estar tristes al recordar un recuerdo amargo, Cuando vienen los dardos del enemigo, viene una emoción y nosotros dejamos seguir. ¿Y qué viene? La tristeza, la angustia, la depresión, pero porque lo dejamos seguir. Entonces dice, recordar un recuerdo amargo. Dice, las emociones aparecen de forma instantánea frente al suceso y tienen corta duración. O sea, la emoción es eso, un momento. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros realmente meditamos en eso, generamos el sentimiento. Y ese sentimiento sí es más duradero. Dice, ¿de dónde vienen los sentimientos? Dice, cuando la emoción se procesa en el cerebro, o sea, yo razono lo que me pasó, me asusté, me preocupé. Dice, y la persona es consciente de dicha emoción y del estado de ánimo que le produce y da lugar al sentimiento. Por ello, el origen de los sentimientos son las emociones, ¿sí? Definidas y valoradas racionalmente que determinarán nuestro estado de ánimo. Pasó una muchacha linda y me emocioné. Ahora, ¿qué hago con eso? ¿No? Y ahí vienen los sentimientos, ¿sí? Ahora vamos a ver los sentimientos, la definición que da el mundo y los sentimientos que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Vamos a mirar una lista de sentimientos que en el mundo dicen positivos. Sentimientos positivos, ¿no? La felicidad, el amor, la euforia, la esperanza, la motivación, la pasión, la satisfacción. Esos son sentimientos positivos. Dice diversión, bienestar y entusiasmo.
Esos son sentimientos positivos para el mundo. Ahora vamos a ver, felicidad. Sí, felicidad, pero no pasajera. El Señor nos habla de felicidad, nos habla de gozo. ¿Cuándo? En todo momento, en las malas, en las buenas, en las pruebas, en las luchas, en las victorias. Gozo, estad gozoso siempre. Dice el Señor, regocijaos en el Señor. Y en el mundo uno está feliz cuando está todo bien. La felicidad no es el gozo. El Señor nos habla de gozo y no de felicidad. La felicidad es algo muy superficial. Dice amor, ¿no? El amor. El mismo Señor nos dice que el amor del mundo no es como su amor. Y nosotros tenemos que aprender a amar con el amor que Él nos amó. Nadie nos ama en el mundo como nos amó nuestro Señor. O sea que el amor del mundo como sentimiento no es bueno tampoco. La euforia tampoco, porque dice la euforia es la máxima expresión de alegría, pero es un boom, un momento. Ay, estoy feliz, feliz. Dicen, me saqué el 5 de oro. En realidad se ganó una cantidad de problemas, ¿no? Y es todo del diablo. Esa es la euforia, una alegría por un momento, una cosa efusiva. La esperanza, eso sí, la esperanza, el Señor nos habla de la esperanza, pero no la esperanza, dice acá, esperanza dice, tener fe en alcanzar aquello que uno anhela. Nuestra fe y nuestra esperanza es alcanzar la salvación. El mundo no entiende eso, no es la esperanza que el mundo tiene. Motivación, ustedes están decaídos, yo veo, bueno, vamos arriba hermano, vamos y les hablo y todos, pero eso es del mundo también, porque yo no los voy a motivar con decirles sos un campeón, vamos para arriba, tú puedes, no, eso es motivación del mundo. El Señor no, yo qué les voy a decir, hermano, anda a orar, estás decaído, habla con el Señor, que el Señor te fortalezca, lee la palabra, metete en ayuno, habla con el Señor, trata de conocerlo, Él te va a levantar. No es una motivación, ¿verdad? La satisfacción. ¿Qué satisfacción? La única satisfacción que nosotros podemos tener es buscar del Señor, ¿verdad? No las satisfacciones del mundo. Las satisfacciones cuando alcanzan alguna cosa, satisfecho porque pasé un curso, porque obtuve esto, aquello, porque comí. Todas cosas totalmente vanas, ¿verdad? La diversión. Y cuidado con esto. La diversión, ¿qué hace? Nos distrae. ¿No? Una diversión es para pasar el rato. ¿Y qué nos dice la palabra? Velad en todo momento, orad sin cesar. Entonces aquello que es una diversión para mí, algo que me ayuda a pasar el rato, en realidad me está robando el tiempo de buscar del Señor. Tenemos que tener cuidado también con eso, ¿sí? Cada uno sabe en qué nos distraemos o qué nos roba el tiempo del Señor, ¿verdad? El bienestar, dice, es un estado de equilibrio entre los niveles somáticos, psíquicos de la persona. Un bienestar físico, ¿verdad? Pero nosotros podemos estar de arrastro de salud, pero sabemos que estamos en la mano del Señor. Entonces nuestro bienestar también es otro. No son los sentimientos de afuera, ¿verdad? Y lo otro es el entusiasmo. Dice, sentimiento que nace ante la motivación frente a un acontecimiento. O sea, todo cosas pasajeras. Y el Señor nos llama a cosas que permanezcan, duraderas, ¿sí? El gozo de la salvación que no podemos perder, la fe, la paciencia, a eso nos llama el Señor, ¿verdad? Entonces, cuidado con los sentimientos y por algo el Señor nos habla y nos llama, ¿sí? Mostrando a nuestros seres queridos para que veamos nuestros sentimientos, ¿verdad? Ahora tenemos también los sentimientos negativos, según el mundo. ¿Sí? Y son todavía más nefastos para nosotros. Dice enfado, ira, miedo, preocupación, tristeza, culpa, estrés, frustración, indignación, vergüenza, vulnerabilidad. Y yo agregaría una que no está, envidia. Todos esos son sentimientos negativos, ¿sí? El Señor dice, airaos pero no pequéis. Me pueden caer mal algunas cosas, me puedo molestar, ¿sí? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, no pierda el control, porque usted lo que tiene que hacer cuando se enojó, se molestó, es irse a las rodillas. Ni siquiera tratar de aclarar el tema con la otra persona, no, primero Cristo.
que me aclare a mí, que me libere a mí para después entonces que Él mismo disipe todas las cosas, ¿verdad? Por eso dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando se pone el sol se pone oscuro, ¿verdad? Y cuando una persona se enoja, se aira, pierde el control, rompe, grita, no razona, ¿verdad? No podemos llegar nunca a eso, jamás, ¿no? Por eso dice enfado, ira y otra cosa, el miedo. Miedo, dice, angustia causada por la percepción de un peligro que puede ser real o imaginario. Podemos tener miedo de cosas que no han sucedido o que no van a suceder, pero el diablo nos mandó un dardo y nos dio miedo. Porque, ¿qué hicimos? Razonamos esa emoción y la transformamos en un sentimiento y tenemos miedo. Y la palabra del Señor dice que el miedo lleva en sí castigo. Porque si tenemos miedo, ¿en qué Dios creímos? Tenemos un Dios todopoderoso. Nosotros no podemos tener miedo. No podemos tener miedo, ¿verdad? Dice preocupación. Preocupación es ocuparse antes de tiempo por cosas, ¿no? Se me rompió un vidrio, bueno, me ocupo. Ahora, si yo estoy 3 meses preocupada por si se me rompe el vidrio, no tiene sentido. Se te rompió el vidrio, lo arreglaste, te ocupaste del tema. Ahora, si te preocupa, estás todo el tiempo pensando en cosas que no han sucedido por si suceden. Dice, tristeza, culpa. Cristo nos llevó nuestras culpas. Él nos perdonó. Entonces no podemos dejar que el diablo traiga culpa a nuestras vidas. Son todos sentimientos que nosotros tenemos que desechar. O sea, ninguno, ni los negativos ni los positivos del mundo nos sirven. No están en la palabra. Estrés. Hoy el mundo todos están estresado. Va al médico, tiene un problema de estómago, es estrés. Tiene un problema de intestino, es estrés. Tiene dolor de cabeza, es estrés. Está contracturado, es estrés. Y el Señor, ¿qué nos dice? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Por qué nos vamos a preocupar? ¿Por qué vamos a estar apurados, estresados, cargados? No, tenemos que descansar en el Señor, ¿verdad? Dice frustración, sentimiento que cursa con enfado por considerar un hecho o acción como injusta. Y el Señor es el que nos justifica a nosotros, el Señor es el que tiene que tomar todas las cosas en nuestras manos. ¿Hacen injusticia contra nosotros? Sí, claro que sí. Hacen y pasan muchas cosas injustas en nuestra vida, pero nunca puede haber frustración, porque nosotros tenemos que dejar todo en las manos del Señor. ¿Sí? Y si cada día ponemos nuestra vida en las manos del Señor, no puede haber una frustración. Y tampoco puede haber frustración por algo que yo quiera hacer y no pueda, porque supuestamente si estoy siguiendo a Cristo quiero hacer la voluntad del Señor. Pues si yo quiero hacer la voluntad del Señor, el Señor me va a abrir las puertas para que yo la haga. No va a haber frustración en nuestra vida, ¿verdad? Dice indignación, dice vergüenza, vulnerabilidad, ¿sí? Ante la única persona que nosotros tenemos que ser vulnerables y ante nuestro Señor, porque Él nos defiende, Él nos guarda, Él nos protege, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a dejar nuestros sentimientos en las manos del Señor y entender que muchas veces nosotros nos sentimos justificados de sentir como sentimos, y no es así. Por eso nuestro Señor nos dice, no puede ser mi discípulo. Cuidado lo que nos dice. O sea, aquel que no me pone en primer lugar a mí, no puede ser mi discípulo. Y entonces podemos nosotros decir, sí, yo te tengo, Señor, en primer lugar. Pero Él sabe. Él conoce nuestro corazón, ¿verdad? Entonces dice acá, no puede ser mi discípulo. Entonces llega un momento en el cual yo me estanco y capaz que no sé lo que me pasa. Pero es esto, simplemente, ¿está el Señor en primer lugar o hay otras cosas? Hay cosas que me traban de seguir al Señor. Tenemos que mirar, ¿verdad? Porque si no lo tenemos a Él en primer lugar, no podemos ser sus discípulos. Y acá dice en el 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y hay otro pasaje, ¿sí?, que dice, el que nos lleva su cruz cada día, o sea, que no es de vez en cuando, que es llevar nuestra cruz, ¿sí?
A nuestro Señor Jesucristo, cuando le iban a crucificar, lo hicieron cargar la cruz por un momento hasta que luego se la quitaron y la llevó otro, ¿verdad? ¿Qué es cargar nuestra cruz? Es crucificar nuestras emociones y sentimientos, ¿sí? Crucificar, matar, entregarle, Señor, toma esto. Mira todos mis sentimientos, emociones, todo lo que viene a mi corazón, tómalo, agárralo tú. Pon en mi corazón los sentimientos correctos. Crucificar lo que nosotros venimos concientizados o enseñados a que está bien. Pero el Señor nos enseña que no. Yo no puedo estar triste, yo no puedo tener todos estos sentimientos, no puedo. Es más, no puedo dejar que las cosas que suceden a mi alrededor creen un sentimiento en mí, o sea, que yo cree un sentimiento por lo que sucede. No puedo, ¿sí? Porque muchas veces nos viene, por ejemplo, entran a una casa y nos roban, ¿no? Entonces uno ya queda con miedo, queda preocupado, o sea, se genera una lista de sentimientos. Y todo eso a nosotros nos ata. Y todo eso, que parece tan normal para cualquier otra persona, a nosotros nos impide ser los discípulos de Cristo. Nos impide seguir a Cristo en el camino, ¿sí? No somos libres, nos ató el diablo por una emoción. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dice, tome su cruz y sígame. O sea, cada día tenemos que crucificar lo que nosotros creemos que está bien y no lo está. Por eso tenemos que manejarnos a la luz de la palabra, ¿verdad? Cuando dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dice también, no puede ser mi discípulo. Yo no puedo seguir al Señor con miedo, no puedo seguir al Señor triste, deprimido, no. Si el Señor va haciendo nuevas todas las cosas. O sea, podré creer que lo sigo, pero no lo estoy siguiendo. No lo estoy poniendo en primer lugar, ¿verdad? Ahí nos habla entonces lo que habíamos leído, el ejemplo de aquel que edifica la torre, ¿verdad? Entonces, cuidado. Si bien hoy estamos aquí, no nos hemos vuelto atrás. Tenemos que observar porque el Señor nos está hablando para que ninguna de estas cosas nos haga estancarnos en el camino. ¿Sí? Recordemos que si nos estancamos, nos morimos, nos caemos, nos agarra el diablo, ¿verdad? Entonces tenemos que avanzar y tenemos que mirar muy bien nuestros afectos, nuestros sentimientos para que ellos no nos jueguen en contra, no nos hagan estancar, ¿sí? O sea, no hay, por ejemplo, de cosas que yo viví antes. Yo tengo un trauma, imagínense desde niño, porque a mí, yo qué sé, me violaron cuando niño y no lo supero, ¿no? Pero a ver, vine a Cristo. Él hace nuevas todas las cosas. Tengo que dejar que el Señor me restaure, porque yo no puedo seguir a Cristo con aquel dolor, con el rencor hacia la persona, con nada, arrastrando una cantidad de cosas muertas y feas, ¿no? Y eso es tomar la cruz, dejar que el Señor nos sane y cargar las cosas, ¿sí? Crucificado, o sea, liberarnos de eso. No es que carguemos con lo que nosotros no tenemos que hacer, sino que realmente cargar la cruz es crucificar, matar, dejar que el Señor saque de nosotros eso que nosotros pensamos que tenemos derecho a sentir o a pensar, ¿sí? Después nos dice en el 31, dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Dice, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Quién es este rey que va con 10.000? Nosotros con nuestros sentimientos. ¿Podemos seguir al Señor, que es el otro rey que viene con 20.000? No, no podemos. ¿Qué tenemos que hacer? Rendirnos delante del Señor. Rendirnos delante de Él. Decirle, ya no puedo más, ya no quiero esto, no quiero ser como soy. Tú me puedes cambiar. ¿Sí? Entonces es delante del Rey de Reyes y Señor de Señores que nosotros nos tenemos que rendir. Dice ahí, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Cuáles son las condiciones de paz que nos da el Señor? Esta, ponme en primer lugar. Ponme en primer lugar, ríndete a mí y deja que yo haga la obra. Porque si no te vas a estancar y te vas a perder. ¿Sí? Podemos seguir congregando, podemos seguir leyendo la palabra, podemos seguir ayunando y podemos seguir creyendo que seremos salvos. Pero Él nos dice que no podemos ser sus discípulos. Si no somos sus discípulos, no seremos salvos. Entonces tenemos que rendirnos delante de Él, ¿verdad? Dice ahí en el 33, así pues,
cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. 33. En el 33 chiquito. Estamos en el 14. ¿Del verbo este? Sí, Ah, en el 33 chiquito. Dice, estamos en el 15. en el 14. Ah, en el 14. En el 14 y en el 33 chiquito dice, así pues, ¿me encontraste? No. Y vamos que acá de los lentes. Me voy a arrimar más al lado. Muy bien. Gloria a Dios. A ver. Gloria a Dios. Acá, este último. Así pues, dice ahí, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y vieron que dice a todo lo que posee. El culto pasado o el anterior, no recuerdo cuál era, nos hablaba de las riquezas que nosotros tenemos. Sí. Y acá dice que tenemos que renunciar a todo lo que poseemos. Y aún nuestros sentimientos son riquezas porque nosotros los atesoramos. Porque nosotros nos sentimos justificados en sentir y pensar como pensamos cuando el Señor tiene que hacer todas nuevas las cosas. Entonces dice ahí, aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Entonces tenemos que soltar las cosas que nosotros tenemos. Y no hablamos de cosas materiales, sino de cosas sentimentales. Soltar nuestros sentimientos, desligarnos de ellos y que el Señor los haga nuevos también, ¿verdad? Vamos a mirar, ahora vamos a irnos a Mateo 16, allá, aquel marcador que tú tienes allí. Sí, Mateo 16 y el versículo 21. Vamos a mirar qué pasó acá. Cómo los sentimientos y quién usa los sentimientos. Bendito el Señor. Amén. 16 y en el 21 pequeño, el subtítulo dice Jesús anuncia su muerte. A ver. El 16. No, el capítulo 16 que está acá, versículo 21 acá. Ah. 21. Bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice ahí, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Verdad? Pedro acá se amaba al Señor y todos sus discípulos lo amaban. Entonces Pedro lo llamó a un costado y diciéndole, Señor, pero qué cosas terribles está diciendo que te van a pasar, que no te pase esto, Señor, ten misericordia, ¿no? Pero miren lo que le contesta a nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero él, dice en el 23, volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿A quién reprendió? ¿A Pedro? No, a Satanás. A Satanás. Porque ¿quién tomó los sentimientos de Pedro para compadecerse del Señor? El diablo. Entonces, ¿quién nos toma y nos perturba y nos molesta con nuestros sentimientos? El diablo. Entonces, si nosotros mantenemos esas riquezas de los sentimientos que tenemos, ¿sí? Es un arma que el diablo tiene en nuestra contra. ¿Sí? Sabe que me pone una flechita y yo me deprimo, me trae tristeza. Me tira una flechita y yo me enojo, me encolerizo. Él nos conoce, sabe cómo éramos. ¿Sí? Entonces, si nosotros no nos desligamos de los sentimientos, de las emociones, se las damos al Señor, le pedimos que nos haga un carácter nuevo, Él sabe por dónde golpearnos. Y nos golpea tan sigilosamente que como nosotros estamos mentalizados de que eso es bueno o de que somos así, pensamos que somos nosotros mismos. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde salió el pensamiento? ¿De dónde salió el dardo? ¿Por qué vino esto a mi mente? ¿Qué me hizo pensar que aquel me habló mal o me miró mal o que me están haciendo esto o aquello? Es el mismo diablo, pero la culpa es nuestra. Porque nosotros somos los que nos tenemos que desligar de los sentimientos y de las emociones, ¿verdad? Ahí el Señor le dice, quítate delante de mí, Satanás. ¿Me eres tropiezo? Dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Y eso es tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Pedro pensaría, qué cosa terrible le va a suceder a mi maestro, al Señor. ¿Sí? Él acababa de confesar que él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Claro. Entonces pensaba, qué cosa terrible, pero no entendía lo que había atrás. Y así nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos para que sea la voluntad del Señor, aunque no entendamos cuáles son los propósitos o qué es lo que el Señor va a hacer con nuestra vida, o por qué el Señor quiere que sea así, pero tiene que ser la voluntad del Señor. Entonces tenemos que negarnos a nosotros mismos, negar lo que aflora de nosotros y decirle, bueno, Señor, tú toma en tus manos mis sentimientos y emociones y sea tu voluntad, no la nuestra, ¿verdad? Dice en el 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Amén. Puede hablar de la muerte física, ¿verdad? Si alguno muere por Cristo, obviamente que tiene vida eterna, ¿sí? Pero también habla de esta vida, la nuestra vida. Imagínese, uno se tira en el sillón, se sienta en el sillón, termo y mate, torta frita y el informativo, una película, y dice, qué vida, ¿no? Y el Señor dice, el que pierda su vida, o sea, el que deje sus comodidades, el que deje sus deleites, el que deje sus riquezas, el que deje sus sentimientos, ese es el que encuentra la vida eterna, ¿no? Esa es la vida que nosotros tenemos que perder, la vida antigua. Tenemos que tener una nueva vida, ser una nueva criatura. Entonces, por eso dice, todo el que quiera salvar su vida la perderá. O sea, aquel que quiera buscar de Cristo, manteniendo todas sus costumbres y sentimientos de antes, no puede, no va a encontrar la salvación, ¿verdad? Y dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, o sea, todo el que crucifica su vida, el que carga su cruz y se niega a sí mismo, entonces ese encuentra la salvación, ese encuentra a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice en el 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo Esto me encanta. que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Sí? Hablaba de los discípulos. Ellos no iban a entender, no iban a gustar la muerte del Señor hasta que entendieran. ¿Sí? Y nosotros tenemos que entender hoy y gustar esta muerte. Realmente, primero la muerte en vida, crucificar todas las cosas que nos sirven, despojarnos de todo lo que nos sirve para poder seguir a Cristo, ¿sí? Tomar nuestra cruz y seguirlo cada día, seguirlo, ¿verdad? En el 26, miren lo que dice en el 26, dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? De cierto, nada. ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? O sea, ¿con qué podremos comprar la salvación? ¿Qué le daremos al Señor para que salve nuestra alma? ¿Dinero? ¿Qué le podemos dar? ¿Con qué podemos comprar nuestra alma? Si es de Él. Exacto, Él quiere nuestro corazón, quiere nuestra alma, quiere nuestra entrega. Él lo dice, ¿no? ¿Qué es lo que cuesta seguir a Cristo? Dejarlo todo, porque Él nos da todo nuevo, ¿sí? Y sobre todas las cosas lo que nos promete, salvación y vida eterna. Amén. Amén. Vamos a ir entonces ahora a Juan 21. San Juan 21. Esto te lo dejo. Muy te lo voy bien, dejando. muy bien. San Juan capítulo 21, versículo 15. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Acá sigue Pedro. Pedro, acabamos Espera de... un poquito. Acá sé que ¿qué dijiste? Apacienta mis ovejas. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿verdad? Pedro primero confiesa que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Después lo reconviene para que no le acontezca todas las cosas que estaba diciendo. El Señor reprende al diablo en él, ¿sí? Y le dice a Pedro que lo va a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y Pedro le dice, no, Señor, yo voy contigo. Pero el Señor le avisó,
que el Señor nos avisa. Y entonces, cada aviso del Señor nosotros tenemos que tomarlo. Toda la palabra que el Señor nos habla tenemos que tomarla, ¿sí? Porque el Señor por algo nos habla. Él sabe lo que está pasando en nuestra vida o lo que puede pasar de aquí en más, ¿verdad? Entonces, aquí está Pedro con el Señor, ¿sí? Aquí en el versículo 15. Dice el subtítulo, apacienta mis ovejas. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. El Señor le estaba preguntando a Simón si lo amaba más que los que estaban con él. Imposible saber cómo los otros lo amaban, ¿no? Sí, claro. Pero Pedro dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y entonces el Señor le dice, apacienta mis corderos. Ahora le volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Sí? ¿Qué es lo que el Señor hizo aquí? El Señor restauró a Pedro, porque Pedro lo había negado al Señor. Pedro lo negó 3 veces y cantó el gallo. Cuando el gallo cantó, Pedro se dio cuenta que había negado al Señor 3 veces, llegó a blasfemar, ¿sí? Y entonces mira así, y nuestro Señor Jesucristo en el suelo, lo tenían sentado en el suelo, lo miró a Pedro, y Pedro se dio media vuelta y se fue, y lloró amargamente, porque estaba totalmente arrepentido de lo que había hecho, totalmente arrepentido. Pero entonces, ¿qué quedó en él? Un sentimiento, una inseguridad, una contrariedad. Necesitamos que el Señor nos restaure, ¿sí? Cuando nosotros le fallamos al Señor, cuando nosotros venimos al Señor, le pedimos perdón, necesitamos que Él nos restaure, ¿sí? Y el Señor le preguntó, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Es como que yo le pregunte a mi esposo, ¿me ama? Él me dice que sí, yo le vuelvo a preguntar, ¿pero me ama? ¿Estás seguro? Entonces yo estoy dudando de que me ama. Claro. El Señor le hizo esto a Pedro, ¿sí? Para que Pedro pudiera él mismo, con lo que contestaba, ser restaurado, reconociéndole al Señor que sí lo amaba, ¿sí? Pero también el Señor no perdió la oportunidad de decirle que si lo amamos a Él, ¿qué vamos a hacer? Servirle, trabajar para Él, porque en las 3 oportunidades Él le dijo, apacienta mis corderos, dice, pastorea mis ovejas. Y la última vez le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor si realmente le amamos? Si realmente lo ponemos en primer lugar, que le sirvamos, que podamos amar a los demás como Él nos ama a nosotros. Necesitamos dejar estos sentimientos, que el Señor nos restaure, nos dé un corazón nuevo y nos enseñe a amar como Él nos ama, para que podamos realmente hacer esto, apacentar sus corderos, que son los chiquitos, pastorear las ovejas, corregir a los que se van desviando, ¿sí? Apacentar a las ovejas, dar palabra, enseñanza, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer todos, de una manera o de otra. Es lo que nosotros tenemos que hacer, servirle al Señor, ¿verdad? Luego Pedro a nosotros mismos nos enseña en 1 de Pedro 5, ¿sí? Cómo se debe de servir al Señor, ¿sí? Con el ejemplo, ¿no? Vamos, voy a ir ahí, 1 de Pedro 5. Yo no te lo marqué, Beatriz, pero ya te lo doy. Está fascinada. Esa es la certeza del Señor, de la palabra que habla el Señor. 1 de Pedro 5. Ah, pero yo no lo tengo. No, yo ya te lo marco. Bendito el Señor. A ver qué. Hebreos, Pedro 5. Acá.
apacentad la grey de Dios. Primera de Pedro, es Pedro el que nos escribe, el que nos habla, el que deja esto, ¿verdad? Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, y esto es lo que ruega, ¿no? Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, o sea, no por obligación, dice, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Cuál es la ganancia deshonesta? La vanagloria. Por ejemplo, yo te enseño, pero me gusta que me reconozcan, que me digan, ¿cómo sabe? ¿Qué? No, con la humildad del Señor, porque Él es el que habla y el que enseña, ¿no? Entonces, una ganancia deshonesta no necesariamente es dinero. Muchos sí quieren dinero, pero otros quieren reconocimiento, otros quieren poder, gloria. Y la gloria, el poder, es toda del Señor, ¿verdad? Entonces eso es ganancia deshonesta también. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros cuidamos de los que están a nuestro alrededor? Con nuestro propio testimonio, ¿verdad? ¿Cómo voy a enseñar a alguien que haga algo que yo no hago? No puedo, tengo que dar ejemplo, ¿verdad? Y no dice, no como teniendo señorío, o sea, no se enseña con obligaciones, no se enseña imponiendo, se enseña la palabra. Y es el Espíritu Santo el que da el entendimiento, ¿verdad? Ahora, dice, cuidando, dice, sino siendo ejemplos ejemplos de la grey, ¿verdad? O sea que cada uno tiene que ser ejemplo de los demás. Cada uno. Grey, el pueblo. El pueblo, ¿verdad? Tú tienes que ser buen ejemplo para nosotros y para todos los que vayan a venir o los que conozcan, los que están afuera, ¿sí? Que no son grey del Señor, pero quién quita que mañana puedan venir. Hay que cuidar nuestro testimonio, nuestro ejemplo. Ahora, ¿qué ejemplo podemos dar nosotros, no? Si de ¿cómo andás, Mariana? Y ahí vos, y arra. ¿Y Cristo dónde está? ¿No? Porque realmente nosotros tenemos que reflejarla. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, bien. Pero estás enfermo. Sí, pero el Señor me va a sanar, el Señor me va a dar la fuerza, el Señor... ¿Verdad? Nuestra fe, nuestro testimonio tiene que... Porque ¿cómo cuidamos ahí? Con ejemplo, con el ejemplo. ¿Sí? Y no es de uno, no es del pastor o no es de fulano, no, todos nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos enseña Pedro, que es lo que aprendió de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, prestemos atención. Esto lo podemos hacer mucho más fácil y sencillo cuando somos restaurados por el Señor. Cuando realmente crucificamos todos nuestros sentimientos, se los damos al Señor, nos desligamos de todas las cosas, dejamos todo lo que poseemos y lo ponemos a Él en primer lugar. Solamente así le podemos servir. ¿Sí? Solamente así es que podemos seguirlo a Él, ser sus discípulos. ¿Sí? Como Él nos llama a ser sus discípulos. Como le decía a Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Sí? O sea, sé ejemplo. Pedro realmente era una eminencia, ¿verdad? Pero él nos está hablando ahora a nosotros, ¿sí? Porque cuando dice ruego a los ancianos, no está hablando de años ni de canas, está hablando de madurez espiritual. Madurez espiritual. Entonces, a medida que nosotros vamos agarrando entendimiento y conocimiento, tenemos que aplicarlo en nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo dijo, no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y hablaba de Él, que puso su vida por nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el amor de nosotros hacia los demás? Dejar todo lo que poseemos para seguir a Cristo y ser ejemplo por si alguno quiere salvarse. Ese es el amor que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos que aprender a cargar esa cruz, a crucificar esas cosas, a gustar de la muerte que dice el Señor. Dejar morir todo aquello que no sirve en nosotros. ¿Sí? Cambiar primero la cabeza de que los sentimientos están justificados. No están justificados, ¿no? Porque el Señor hace nueva todas las cosas. Y el rey David le decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Sí? Y el rey David también tenía sentimientos. Y muchas veces sucumbió ante sus sentimientos, pero tuvo que arrepentirse delante del Señor, ¿verdad? Él vio a la mujer de uno de sus soldados valientes, la vio bañándose, la vio linda, la codició y la tomó. Y fue un pecado terrible.
y tuvo que arrepentirse y tuvo sus consecuencias. ¿Quién era que no? El rey David El rey David. ve a Betsabé, ¿era? No. Sí, la mujer. Betsabé era la mujer de Uribe, no me suena muy bien, algo parecido, es algo así. Un soldado valiente de su ejército, estaba peleando la batalla, el rey se había quedado en el palacio y ve a la mujer, ¿sí? Que se estaba bañando. Muy bonita la mujer, la manda a llamar, la toma para sí, después la manda para la casa y la mujer queda embarazada. ¿Qué hace el rey David en todo su pecado? Manda matar al esposo, ¿sí? Lo manda que lo dejen solo en la guerra. Cuando reacciona de todo lo que había hecho, ¿sí? Se arrepiente delante del Señor, ese hijo muere, ¿sí? Porque el Señor le dijo que iba a morir, ¿sí? Pero él se arrepintió, el Señor lo perdonó, ¿sí? Y sobre todas las cosas lo que tenía el rey David, que aceptaba, ¿sí? La vara del Señor, él no se pronunciaba y se arrepentía de todo corazón diciendo: yo he pecado, o sea, la mujer no tuvo la culpa, yo era el rey, yo la mandé traer, yo te fallé, Señor, ¿sí? Entonces, que todo recayera sobre él, reconocía. Otra vez, por ejemplo, tenía un hijo, Absalón, que se levantó y se rebeló contra él, ¿sí? Y quería matarlos a todos. El pueblo peleó la batalla y murió ese hijo rebelde. El rey, en vez de felicitar a su pueblo, lloraba a su hijo rebelde que lo quería matar, ¿sí? Entonces viene Abner, creo que es el general del ejército, y le dice: te digo que si no sales y le hablas a tu pueblo, te quedas solo. Porque todos se iban a ir, estaban avergonzados porque él lloraba por el hijo que era un asesino, ¿sí? Entonces, ¿qué estaba poniendo en prioridad? Sus sentimientos, ¿sí? Pero este hombre, el rey David, se arrepentía, habían otros hombres que no. Entonces está en nosotros poder hacerlos a un lado y realmente crucificar estos sentimientos nuestros. No sentirnos que tenemos razón de tenerlos, sino ponerlos en las manos del Señor para que Él nos ayude. Amén. Y que podamos ser sus discípulos realmente. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración entonces. Amén. Sí. Bendito Padre, te damos las gracias, Padre. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te rogamos, mi Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas, mi Señor. Que tú sigas ministrando, Padre. Enséñanos, mi Señor, a poder desligarnos de esto que tenemos tan naturalizado en nuestro ser, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, ayúdanos a despojarnos de todo, Señor. Ayúdanos realmente, Padre Santo, bendito, a dejar todo lo que poseemos, mi Señor, para que realmente tú nos hagas nueva criatura, Señor. Nuevos todos, Padre Santo, y realmente por sobre todas las cosas un corazón, mi Señor, un corazón limpio y agradable para ti, Señor. Ayúdanos, Padre, para que realmente podamos identificar, mi Señor, todas aquellas áreas en las cuales nos estemos estancando, Señor. Ayúdanos a ver, Padre, que podamos identificar, Padre Santo bendito, para seguir adelante, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, y te rogamos gran misericordia por los que ya se han estancado, Señor, por los que ya se han quedado para atrás, mi Señor, por aquellos que quizás, Padre Santo bendito, no sacaron cuenta de lo que costaba seguirte, Señor, Padre Santo, pero te conocemos grande en misericordia, mi Señor. Por eso te rogamos que tú estés obrando en sus vidas, Señor, que lo estés ayudando a recapacitar, Padre precioso, y realmente volverse a ti, poner todo en tus preciosas manos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor. Amén.